Buenos días, profesor. Hoy, junto con nuestro grupo conformado por Luciana Estete, Javiera Miranda, Fernando Ortiz, Paz Urrutia y José Soto, quien les habla, les hablaremos acerca de una radiografía de hombro. ¿Qué parte se logra apreciar en la radiografía de hombro? Lo veremos a continuación. En la imagen se ve un hombro derecho con una lesión de la articulación acromioclavicular. A simple vista diría que es una fractura, porque la cabeza de la clavícula en su unión con el acromio tiene bordes espiculados, esto quiere decir con puntas X. Y la continuidad del hueso se ve difuminada, esto quiere decir que se pierden los márgenes óseos. Esta articulación está clasificada como una sinovial plana. Está inervada por las ramas del plexo braquial e irrigada por las ramas de la arteria toracoacromial. También es importante mencionar que la imagen en sí se ve muy oscura, por lo que la radiografía como tal no es tan útil para un diagnóstico certero, por lo que se podría repetir la radiografía con otra proyección, de preferencia bilateral, para poder hacer una comparación. Dentro de la radiografía se muestra en una vista anterior, por lo que podemos diferenciar el coracoides, la clavícula, la cabeza humeral, la cavidad glenoidea, escápulas y costillas. Yo soy Javiera Miranda y hablaremos sobre el hombro. Bueno, analizando la radiografía, nos preguntamos qué es el hombro. El hombro es la parte del cuerpo que sirve de nexo entre el brazo y el cuerpo. Está formado por la unión de los extremos de tres huesos, la clavícula, la escápula y el húmero, además de músculos, ligamentos y tendones. La clavícula es una artícula con el esternón en su extremidad external. Es una articulación de tipo silla, de montar o cóncavo o convexo, y lateralmente articula con el acromio de la escápula. La escápula es un hueso plano y triangular y presenta dos caras, una anterior y otra posterior. El acromión produce una curva y se une con otro hueso del hombro llamado clavícula. El coracoides está localizado en la parte anterior de la escápula, exactamente en el ángulo externo del omóplato y el área interna de la tuberosidad supraglenoidea. Cabeza humeral. Es la cabeza del húmero, es la parte superior del hueso del brazo. La cavidad glenoidea es una región anatómica del hombro que pertenece al hueso omóplato y que gracias a su forma de fosa permite que la cabeza del húmero se introduzca allí y se forme la articulación glenohumeral. Y las costillas son huesos planos, curvos y que forman la mayor parte de la caja torácica. Bueno, mi nombre es Paz Urrutia y hoy les hablaré de las articulaciones que tiene el hombro. Bueno, primero decir que la articulación glenohumeral es una de las articulaciones más importantes y está asociada a la cintura escapular que permite una gama completa de movimientos del miembro superior. Esta articulación está formada por la unión entre la fosa glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero. Otra de las articulaciones que se encuentran en el hombro son la acromioclavicular, que es la unión de la clavícula con la escápula en su porción del acromión, y la esternoclavicular, que es la unión de la clavícula con el esternón, tal como lo dice su nombre. Bueno, ahora les vamos a hablar un poco de los ligamentos y de la cápsula articular del hombro. Es importante primero describir lo que son los ligamentos. Los ligamentos son las estructuras que unen un hueso con otro. Y la cápsula articular, por su parte, es un saco hermético que envuelve una articulación. En el hombro, la cápsula está formada por un grupo de ligamentos que conectan el húmero con la glenoides. Y estos ligamentos le brindan al hombro una estabilidad que necesita para lograr el amplio rango de movimiento que posee sin que se produzca una luxación. También agregar que la clavícula está unida al acromion por medio de 4 ligamentos acromioclaviculares, uno superior, uno inferior, uno posterior y uno anterior. Y a la coracoides, que es una parte de la escápula, está unido por medio de 2 ligamentos, un ligamento que es el ligamento conoide y otro que es el ligamento trapezoide. Además encontramos al labrum, que es un fibrocartílago que rodea la cavidad glenoidea para así aumentar su profundidad y mejorar la estabilidad del hombro. Bueno, los músculos del hombro. Aquí, bueno, sabemos que hay muchos músculos en el hombro, pero para este trabajo en específico vamos a hablar de los músculos del manguito rotador, ya que los consideramos los principales o tal vez los más importantes.
El manguito de los rotadores se refiere a los 4 músculos que estabilizan la articulación del hombro. Estos 4 músculos son el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. El músculo subescapular, lo que tenemos para decir de él es que su origen está en la cara costal y la fosa subescapular de la escápula. Su inserción se encuentra en la parte inferior y media del troquín y su función es de una ligera aducción si partimos de una ligera abducción, y también es rotador interno. Por otra parte, el músculo supraespinoso se trata de un músculo piramidal con origen en la fosa supraespinosa del omóplato, y desde ahí su tendón pasa por debajo del acromion para ir a fijarse en la punta del troquíter. Es profundo y no se puede palpar fácilmente, puesto que está cubierto en su mayor parte por el trapecio. Su origen es en la fosa supraespinosa del omóplato. Su inserción es en la parte más superior del troquíter y aprovecha una bolsa que es la bolsa subdeltoidea para evitar el rozamiento con el acromio. Su función es abductora y también inicia el arranque de una abducción desde los 0 a los 30 grados. El músculo infraespinoso, como su propio nombre lo indica, se origina en la fosa infraespinosa, ocupándola totalmente, y desde ahí su tendón se dirige hacia la cara posteroexterna del troquíter. Es superficial, pero está cubierto por una fuente fascia que lo aplasta contra el omóplato. Esto hace que su fuerza no sea la normal por su tamaño, sino que su tensión es mucho mayor. Su inserción es en el troquíter detrás del músculo supraespinoso, y su función es de rotador externo y tiene poca capacidad de abducción. Y finalmente vamos a describirle un poco el músculo redondo menor. El músculo redondo menor es un músculo pequeño que se encuentra en el hombro, en su parte posterior. Se origina en el borde inferior externo de la fosa infraespinosa, por debajo del tubérculo infraglenoideo. Respecto a su inserción, sus fibras se extienden oblicuamente hacia arriba y lateralmente las superiores terminan en un tendón que se inserta en la menor de las 3 impresiones en el tubérculo mayor del húmero. El más bajo de las fibras se insertan directamente en el húmero inmediatamente por debajo de esta impresión. Y esas son las características que tenemos para decir de estos 4 músculos pertenecientes al manguito rotador. Mi nombre es Luciana Astete y les voy a hablar sobre la inervación del hombro. Bueno, la distribución anatómica de la inervación del nervio subescapular proporciona la inervación sensorial al 70% de la articulación del hombro, especialmente la porción posterior y superior de la articulación y la cápsula. En caso de lesión aparece dolor agudo, profundo y difusamente localizado en la parte posterior superior del hombro y de la escápula, que puede exacerbar con el movimiento de la cintura escapular, particularmente con la aducción, cruzando la línea media con el brazo extendido. El nervio supraescapular, que va de la C5 a la C7, inerva la articulación glenohumeral y la articulación acromioclavicular. También inerva los músculos supraespinoso y el músculo infraespinoso y la cápsula articular glenohumeral. En el nervio axilar o circunflejo, que va de la C5 a la C6, inerva los músculos deltoides y el músculo redondo menor, y este recoge la sensibilidad de la cara lateral superior del brazo. Y su lesión provoca debilidad en la aducción del brazo, siendo menos evidente el déficit motor para la rotación externa del brazo. El trastorno en la sensibilidad es máximo en el borde superior al músculo de deltoides. Ya, y sobre los nervios y los vasos sanguíneos, primero hay que dejar en claro que los nervios son estructuras que conectan el cerebro con nuestro músculo. Esto es con el fin de transmitir las órdenes que se emiten entre sí. Bueno, todos los nervios que van hacia el brazo y la mano pasan por el hombro y entran al brazo a través de la parte anterior e inferior de la axila. Los principales nervios que van del brazo son el nervio cubital, el nervio mediano, el nervio radial, el nervio músculo cutáneo y el axilar. En el nervio cubital, que es uno de los 3
principales del brazo va desde el cuello hasta la mano y puede contraerse en varios lugares como debajo de la clavícula o en la muñeca. El lugar más común de compresión del nervio es detrás de la parte interna del codo. En el nervio mediano, que es uno de los nervios del brazo que se extiende hacia la mano, es el único nervio que pasa a través del túnel carpiano y es uno de los conductos que la conecta a la mano con el antebrazo. También controla la función y la sensibilidad de la mayoría de los dedos de la mano, así como parte de la palma de la mano. El nervio radial se origina en las raíces C5 y T1, y desde la axila pasa a la cara posterior del brazo para inervar el músculo tríceps, siguiendo el canal de torsión. El músculo cutáneo se encuentra comprendido en un desdoblamiento de la fascia cervical superior. El nervio músculo cutáneo surge de la división externa del plexo braquial con la contribución de las raíces C5, C6 y C7. Y este inerva y perfora el músculo coracobraquial en la axila y de aquí pasa al plano entre el bíceps braquial anterior y que lo inerva. Y por último el nervio axilar o circunflejo, que es un nervio raquídeo mixto y pertenece al plexo braquial, es una rama terminal del fascículo posterior junto con el nervio radial en contacto con el músculo subescapular. Fernando Ortiz y yo les voy a hablar de drenaje venoso del miembro superior. Estas se dividen en 8 venas. La vena subclavia se origina en el punto en el que la vena axilar alcanza el borde externo de la primera costilla. Posteriormente pasa por debajo de la clavícula, se dirige hacia adentro, separada de la arteria subclavia por el músculo escaleno anterior y termina detrás de la extremidad externa de la clavícula. Ahora les voy a hablar sobre la vena basílica. Esta vena se origina en red dorsal de la mano y drena la vena axilar. La vena axilar es un vaso sanguíneo que conduce la sangre de la parte lateral del tórax, axila y miembro superior hacia el corazón. La vena cefálica nace junto con la vena basílica, el arco venoso dorsal y también se hace anterior, vena cefálica del antebrazo. Asciende por el canal externo del codo, continúa subiendo por el brazo y se encuentra con la vena cefálica del brazo y llega hasta el surco deltopectoral entre el músculo deltoides y el músculo pectoral mayor. La vena media cubital se origina en el arco venoso palmar superior y drena en la vena braquial. La vena braquial se encuentra bajo los músculos y se considera venas profundas. La vena palmar se origina de la vena poplitea y drena en la ilíaca externa. Y la vena media del brazo se origina en la vena cefálica del antebrazo y drena en la vena axilar. ¿Qué tipo de movimiento ejerce el hombro? Sus movimientos son flexión, extensión, abducción, separación, rotación interna, rotación externa, aproximación. La flexión corresponde a levantar el brazo en el plano sagital de la articulación glenohumeral. La extensión consiste en llevar el brazo hacia atrás en el plano sagital de la articulación glenohumeral. La abducción corresponde a elevar el brazo solo en el plano coronal de la articulación glenohumeral. En la abducción simple el brazo descansa al lado del cuerpo. El movimiento inicia con el hombro elevado o en abducción y se lleva junto al cuerpo. En la abducción horizontal el hombro elevado a 90 grados se lleva hacia el hombro contralateral. La rotación interna es el movimiento alrededor del centro del hombro cuyo vector del movimiento angular se dirige a la línea media. Por el último, la rotación externa es el movimiento alrededor del centro de rotación del hombro cuyo vector de movimiento angular se aleja de la línea media. Ahora les voy a hablar sobre las vistas del hombro, hay 2 vistas, que es la anterior y la posterior. La vista anterior se puede ver el esternón, el borde superior de la clavícula, el coracoides, la articulación acromioclavicular, el acromión, tuberosidad mayor del húmero, tuberosidad menor del húmero, el epicóndilo lateral del húmero.
Y en la vista posterior podemos ver el acromión, la tuberosidad mayor del húmero, el olecranón, el epicóndilo lateral del húmero, la cabeza del radio, el hipocóndilo medial del húmero, el ángulo inferior de la escápula, el borde medial de la escápula, la espina de la escápula y el borde superior de la clavícula. Y para finalizar, hablaremos sobre la irrigación muscular, la cual se da a través de vasos que se distribuyen en una ramificación progresiva que forma una extenso lecho capilar. La irrigación es una técnica de tratamiento en el que se produce el aporte de un líquido que habitualmente sirve para limpiar tejidos. Este se puede utilizar en diversas situaciones y formas. La irrigación es un método de limpieza de heridas, lavado, o sea, esto quiere decir como un lavado de una cavidad del cuerpo. Y para la mejor recuperación siempre se ha recomendado aumentar la irrigación sanguínea en el músculo para una recuperación más rápida, y esto es posible con el uso de aparatos tecnológicos diseñados especialmente para este fin. Muchas gracias por su atención.